Queridos Coffee Speakers, Coffee Fan, queridos emprendedores, como cada miércoles es un gustazo de verdad poderles traer información importante para ustedes que desean emprender y que en realidad pues tienen unas ideas brillantes en la cabeza, pero no las han ejecutado. Hemos hablado en estas semanas de temas de emprendimiento, pero muy específico el tema de cómo emprender en Estados Unidos. Y hemos venido tocando este tema muchísimo que me atreví a buscar a Matías. ¿Por qué razón? Porque la verdad, Matías Ríos tiene su propio negocio, ve todo el tema de emprendimiento y ahorita nos va a contar exactamente todo lo que hace, pero lo busqué precisamente por todas esas dudas y ya se los había dicho antes, o sea, hace 3 programas, si mal no recuerdo, 4 programas les mencioné yo de cómo emprender en Estados Unidos siendo una empresa o siendo un emprendedor que está en México o que está en otro país en Latinoamérica. Y la verdad, esa es la razón de por qué busqué con tanto esmero a Matías para que viniera y me apoyara, porque de verdad que apenas él que se dedica al 100% a ayudar a los emprendedores. Y Matías, te doy la bienvenida, muchísimo gusto, qué bueno que estás aquí conmigo. Ya nos conocemos, ya nos hemos visto en la Cámara de Empresarios Latinos. Y Matías, preséntate por favor, dinos tu background. Bueno, mil gracias, Humberto. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí y acompañarlos y compartir este espacio de reflexión y de aprendizaje. Y me encanta distribuir este mensaje, compartirlo, dejarles saber a los empresarios de que de verdad sí se puede, que el sueño americano sí existe, que sí es viable crear negocios exitosos en Estados Unidos, que simplemente tenemos que aprender cómo a hacer las cosas como se hacen acá. No se vale llegar y, hey, yo lo hago aquí y así porque así era en mi país, así era en México, así era en Argentina, así era en Centroamérica. No, mira, cómo era en tu país es allá. Aquí la clave es aprender cómo es aquí para potencializar las posibilidades de éxito de los emprendimientos. Yo lidero un equipo de profesionales dentro de la firma Bixplan y somos un equipo que está dedicado a consultoría de negocios, a planes de negocios, a investigaciones de mercado. Nos conocen mucho en el mundo de las visas de inversión porque hacemos la parte de negocios de las visas de inversión, pero trabajamos mucho proyectos para créditos bancarios, para buscar socios inversionistas, inversionistas ángeles, para franquicias. Hacemos proyectos de muchas clases, todas girando alrededor de una planeación de negocios proyectada a 5 años de actividades que no han arrancado o que ya arrancaron y que están listas para ir al segundo nivel. Entonces, nos especializamos en explicar a inversionistas y empresarios de múltiples nacionalidades, obvio con énfasis en gente de habla hispana por la facilidad del idioma, por supuesto. Atendemos mucha gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, Centroamérica, España, Italia, Canadá. Hemos atendido más de 24 nacionalidades a la fecha y ayudando a los empresarios a comprender este sistema de negocios de Estados Unidos, que al final no es mecánica cuántica, al final es diferente, a veces es hasta mucho menos burocrático de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países. Hay cosas que son muy sencillas de hacer y simplemente es aprender a hacerlas. Oye, Matías, a mí siempre me interesó mucho ese tema y ahorita dijiste algo muy clave que mencionas, que probablemente pueda ser más burocrático en otros países que aquí, o sea, es menos burocrático en Estados Unidos. Y la verdad, uno como latino, cuando piensa que quisiera hacer negocios en Estados Unidos, piensa que se le van a atravesar miles de cosas, van a ser puros stops y la verdad nunca vas a lograr nada. Tú lo dijiste bien claro, es hasta menos burocrático, pero ¿quién puede emprender en Estados Unidos que no sea Estados Unidos? ¿Quién puede emprender aquí? Mira, cualquier persona, el tema del emprendimiento ni siquiera tiene nada que ver con temas migratorios. Hay una gran cantidad de negocios en Estados Unidos que pertenecen a personas sin documentos. El crear empresa es una decisión de una persona que vive en Estados Unidos, está radicada acá. Asimismo, si una persona está indocumentada y tiene negocios, pues eso no le ayuda a resolver estatus migratorio. Pero toda persona que esté aquí, que viva acá con documentos, residentes americanos, ciudadanos, migrantes que llegaron aquí grandes y están aquí y han sido empleados y deciden un día independizarse y crear empresa,
pues el mercado está ahí abierto a qué quieres crear, cuál es el mercado, vas a vender tacos, vas a vender seguros, vas a vender servicios, vas a hacer construcción, quieres meterte en el mundo del transporte y hacer transporte terrestre con camiones. Hay múltiples industrias y unas más demandadas que otras, algunas muy recurrentes dentro de lo que buscan los empresarios, pero casi que es el abanico de opciones es supremamente amplio para crear negocios en Estados Unidos y la posibilidad de ser exitoso, la verdad así se me hace que es muy alta, porque es que las economías tan fuertes como la americana, con tasas de desempleo tan bajas que normalmente son 3%, 3,5% en el país, pues imagínate todo lo que necesitan, más productos, más servicios, más quien haga cosas. El abanico de opciones es supremamente amplio y la posibilidad de éxito también es alta. Oye, pero mencionabas mucho planes de negocio, porque al final de cuentas el negocio que tú lidereas es o se basa en planes de negocio. ¿Por qué una empresa debe tener un plan de negocios? Bueno, mira, un plan de negocios, primero definamos qué es plan de negocios. Un plan de negocios es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. En teoría, nadie debería construir una casa sin hacer unos planos detallados de dónde va la sala, de qué tamaño son las habitaciones, dónde va la cocina, cómo son los acabados. Un plan de negocios para un negocio es lo mismo que los planos para una casa. Uno debería planear para dónde va a ir esa empresa antes de poner a riesgo el capital. Y si el capital es prestado por un banco, imagínate, no es tuyo y lo vas a arriesgar. Y si son los ahorros de tu vida, pues más aún. Y si es el dinero que te prestaron en tu casa o tu papá y tu mamá te prestó un dinero, pues imagínate. Si el dinero no es tuyo, el nivel de responsabilidad es altísimo. Un plan de negocio se comporta como un seguro a la inversión porque te ayuda a proyectar variables importantísimas como quién es mi cliente ideal, en qué zona geográfica voy a vender, con qué estrategias voy a llegar al cliente final, cuál es mi oferta de valor, en qué me diferencio de la competencia, cuáles son los costos fijos con los que yo voy a operar el negocio, cuál es la utilidad esperada a medida que va avanzando el tiempo, a medida que van avanzando los años y los meses. Entonces, ese plan me permite ser como una especie de faro en el camino, que cuando se hace bien hecho me permite fijar un norte, fijar una brújula, saber a dónde guiarme y no estar improvisando. Cuando no hay un plan, tú improvisas. Cuando improvisas, malgastas. Pones en mayor riesgo el capital que estás invirtiendo. Puedes estar supeditado a cometer múltiples errores. Ahora, un plan de negocios puede no ser la panacea. Muchos negocios exitosos pueden no haber hecho plan de negocios, pero muchísimos de los que ya se quebraron no lo hicieron. Entonces, lo que ayuda es a aumentar las posibilidades de éxito, a saber para dónde voy y a que ese camino esté escrito, y eso potencializa y ordena mentalmente y aumenta la opción de que te vaya bien con la empresa. Claro, un plan de negocio probablemente no sea el éxito, pero te va a acercar. Seguramente te va a acercar. Entonces, definitivamente sí es necesario, como tú dices, como si fuera el plano de tu casa, tú estás haciendo el plano de tu negocio. Ahora, una cosa es que tú generas un plan de negocio, no necesitas ser ni extranjero, o sea, tú puedes ser un ciudadano americano, un residente, un extranjero, y todos lo que te va a ayudar el plan de negocios es a tener la arquitectura de tu casa. Básicamente tu plano, tu dibujo. Pero bueno, hay muchos, y las dudas que siempre han tenido los emprendedores que entran al canal es, yo tengo un negocio en Venezuela, tengo un negocio en México, tengo un negocio o quiero hacer un negocio en Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me acerco a Bixplan para que me ayude? ¿O cómo Bixplan me ayuda a mí a poder conseguir una visa? Bueno, a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Bixplan, es muy fácil encontrarnos, se coordina una cita, en la cita uno de los especialistas de la oficina o yo mismo, si me toca el caso, atendemos a la persona, le ayudamos a clarificar si el negocio que está pensando hacer tiene sentido, le ayudamos a clarificar entre 2, 3, 4 ideas cuál tiene mayor potencial. Si están deseando aplicar a una visa de inversión, le ayudamos a definir cuál, desde el punto de vista de los negocios, puede hacer mayor clic con el tipo de actividad que quiere ejecutar, y le podemos presentar con un abogado de inmigración para que le clarifique toda la parte jurídica
y le ponga la bendición, decimos acá, a la estrategia jurídica que más le convenga. Con base en eso, estaríamos juntando las dos caras de la moneda, el mundo jurídico y el mundo de los negocios, para ahora sí presentar ante el Departamento de Inmigración una estrategia exitosa en la que se hace la petición de la transferencia de un ejecutivo de su país de origen, o si ya está aquí pero tiene un estatus diferente, es estudiante o era empleado de Oil and Gas y ya se quiere pasar a ser empresario independiente. Se monta esta estrategia para justificarle al gobierno que esta persona, basada en el negocio que está creando, tiene todo el potencial para contribuir a la economía local con esos $100,000, $80,000 o $200,000, lo que sea que vaya a invertir en el negocio, con esa actividad que está definiendo, con esos empleos que va a crear en los siguientes 2, 3, 4, 5 años, con esa proyección bien armada, bien justificada desde el mundo de los negocios y desde el abogado de inmigración con su mundo jurídico, se somete la petición para que le asignen una visa de empresario. Esto le cubre a la esposa, le permiten, le dan licencia de conducción, le dan seguro social, le dan permiso de trabajo a los dos, a los esposos, y a los hijos menores de 21 años les permiten estudiar legalmente también en los Estados Unidos en cualquier escuela o colegio. Fíjate qué interesante. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Tú tienes vamos a suponer en Colombia, tú tienes una empresa, una mediana empresa, una chica empresa, una mediana empresa, y tú quieres construirla acá en Estados Unidos porque sabes que te va bien. Y supongamos que es una empresa de ropa, porque tú creas ropa en Colombia y quieres venderla acá. ¿Cuál sería el proceso que debería de seguir y cómo le ayudas para que eso sea exitoso? Bueno, le guiamos en si la estrategia que están definiendo para el negocio tiene sentido y hace clic con las especificaciones jurídicas de la aplicación. Le ayudamos a clarificar ese detalle en el proceso de la creación de la compañía. Le podemos presentar con un abogado corporativo para que le haga el proceso de constitución de la compañía. Le presentamos con un abogado de inmigración para que clarifiquen si la vía jurídica o el tipo de aplicación en particular es coherente en función de su nacionalidad, porque cambian también dependiendo del tipo de nacionalidad. No es lo mismo un venezolano que un mexicano, por ejemplo. Hay más visas, más opciones para los mexicanos, o los hondureños, los costarricenses, en general argentinos, chilenos, colombianos. Tienen más caminos, más opciones que los ecuatorianos, los peruanos, los venezolanos. Entonces hay que ver cuál es el origen. Un canadiense también tiene todas las opciones. Con base en ese análisis se configura el proyecto. Nosotros le estructuramos su plan de negocios, lo validamos con el abogado que hayan elegido, validamos que la estrategia de negocios haga clic con la estrategia jurídica, y con base en estos análisis se somete la petición, y se somete la petición ante el consulado americano en su país de origen, o se somete la petición dentro de los Estados Unidos, que a eso le llaman cambio de estatus migratorio. Hay un mínimo que debería considerar una persona que quiere invertir en Estados Unidos o que quiere venir a Estados Unidos a poner su compañía. Fíjate que el tema de las inversiones es una muy buena pregunta, porque aunque no hay oficialmente en los consulados una publicación de un volumen mínimo de inversión, con excepción de la EB5, que es un programa que da residencia permanente. En ese caso sí está claro que son $900,000 o $1,800,000, dependiendo de unos factores internos. Las otras tres opciones de visas de inversionista, que son la visa E1, la visa E2 y la L1, parece sopa de letras, pero así se llaman, sí. E1, E2, L1. En esos tres caminos, el gobierno no estipula un volumen mínimo de inversión, pero una muy popular que se usa hoy en, yo diría, el 70% de los casos, que es la E2, aunque no está publicado un volumen mínimo, sí se estila que una inversión cercana o superior a $100,000 plantea una estrategia más ganadora que una inversión inferior a $50,000, $60,000 en la C2. Ahora, no quiere decir que no hay opciones. Si la persona no tiene $100,000, $150,000, siempre está la alternativa de que si tiene negocio en su país de origen, siguiendo tu ejemplo, abre una sede de su negocio dentro de los Estados Unidos y le dicen invierta lo que quiera. Ahí no le dicen cuánto, puede invertir $30,000, $40,000, $50,000,
y puede funcionar muy bien la aplicación a una L1. O puede ir a una visa E1, que es de importación o exportación, donde no le exigen tener negocio en su país de origen y tampoco le exigen que haga una inversión específica de dinero, pero sí le dicen, como esto es una visa E1, el corazón es trade. Tienes que mover producto a través de la frontera y debes venir de una nacionalidad que tenga tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea que una E1 aplica muy bien para mexicanos, canadienses, hondureños, colombianos, costarricenses, argentinos o chilenos, italianos, incluso españoles. Y crean una empresa en los Estados Unidos, así no tengan empresa en su país de origen, hacen unas transacciones de importación o exportación, dicen ellos, substanciales, que 50, 60 mil, 40 mil dólares podría ser substancial, se necesita la bendición del abogado de inmigración allí. Y si se hace esas transacciones de importación o exportación, ya puedes someter tu petición diciendo, mira, yo tengo una comercializadora internacional, la empresa ya existe, la cuenta de banco ya existe, la vocación importadora o exportadora es un hecho porque allí hicimos 2, 3 transacciones, mi compañía ya tiene más de 6 meses de operación, estoy listo para someter mi petición de visa E1. Con esos parámetros se puede y la inversión no es tan alta. O sea, realmente no tendría que tener una inversión alta, pero sí tiene que cumplir cada año con ciertos parámetros de estar pasando productos Sí. desde un país hacia Estados Unidos o viceversa. Exactamente. Debe estar pasando con su país de origen. Por ejemplo, un mexicano debe estar haciendo transacciones de producto hecho en Estados Unidos hacia México o producto hecho en México hacia Estados Unidos. Y tampoco dicen cada cuánto tiene que exportar, pero ellos dicen debe ser substancial y debe ser frecuente. Un buen parámetro podría ser que mínimo haga una transacción de importación o exportación cada 2 meses, mínimo, ideal mensualmente, pero si cada 2 meses la hace, ya podría decir, terminado el año, hice 6 transacciones que consolidan tal volumen de transacción en dólares y por lo tanto puedo decir que es substancial y es frecuente. Ok, en resumen, tú me comentas que hay varios tipos de visas, varias opciones. Una opción es de que tú tienes que tener más o menos una inversión de, ¿qué dijiste? 1 millón, 1,5 millones, que esa Esa ya, es la EB5, que es un programa para aplicar a residencia, sí. ese ya es, digamos que tienes que tener una capital que básicamente el 70-80 personas, o 70-80% de las personas que quieren implementar ese tipo de visa no tienen ese dinero, por lo tanto, vámonos al otro tipo de visa. Tú dices una L1. ¿La L1 que consta básicamente? Esta es una transferencia de ejecutivos. Aquí es una persona que posee un negocio en su país de origen, abre una sede de ese negocio dentro de los Estados Unidos y se autotransfiere como ejecutivo. Entonces dice, hey, yo soy manager o ejecutivo, vengo transferido a manejar mi compañía internacional para sacarla adelante. En ese caso no te Esa piden... persona sí puede vivir aquí, ¿verdad? Sí, total, claro, pueden vivir aquí. Sí, Y total. esa persona puede vivir aquí y su familia también se hacen los trámites para poder venir a Estados Unidos, ¿verdad? Cubre a la familia, cubre a la esposa y a los hijos menores de 21 años. Entonces Excelente. Por viene, cierto, desarrolla la empresa aquí, crea empleos en Estados Unidos, no le piden una inversión muy alta, pero sí le dicen que debe crear empleos en los Estados Unidos. es que al final de cuentas esto es un país capitalista, no te niega esa parte de poder traer dinero a este país, ¿no? Exactamente. Te dicen, Dice, viene a bueno, aportar, bienvenido, viene a crear empresa, bienvenido, viene a traer ideas y tecnología y nuevos desarrollos, bienvenido. sí, quiero saludar a Josefi, a Beika, María Alfaro, dice, la, ok, Barrios de Castillo, creo que le estás invitando. Pati, un saludo hasta allá, hasta el DF, bueno, Cuernavaca, Joana Quintero, mi querida colombiana, Andrés Moreno, también mi querido colombiano. Pregunten, la verdad, bueno, Andrés Moreno, Guayabita, ¿te acuerdas? Ok. Pregunten, la verdad es que Matías es una persona que tiene muchos años trabajando en este tema, ayuda mucho a crear planes de negocio, precisamente para garantizarte el éxito. Digo, te acerca mucho más al éxito si tú quieres emprender en Estados Unidos. Y estaba comentando, Matías, acerca de ciertas visas que tú puedes conseguir estando en tu país, ¿no? Estando en tu país, tú puedes conseguir ciertas visas para poder, ya sea crear un negocio acá, trasladar un negocio acá, o venir a crearlo directamente aquí en Estados Unidos. Entonces, eso es importante porque hay muchísima gente que quiere venir a Estados Unidos, quiere emprender,
Y tengo una pregunta para ti, Matías. ¿Qué pasa si alguien ya se brincó el charco? Ya está del otro lado, o sea, ya pasó el río, salió corriendo y llegó a uno de los estados y dice, vengo a emprender. En esos casos, ¿aplica lo mismo o la ayuda es diferente? Ok, voy a hacer una salvedad antes de contestarte la pregunta y es que recuerden que en VIX Plan no somos abogados de inmigración, nosotros no damos consejo legal, o sea que nada de lo que yo diga aquí en esta charla debe ser entendida como consejo legal. Siempre es bueno que cualquier concepto final sea validado con un abogado. Lo que nosotros entendemos del tema es que si una persona llegó y entró por el río, o llegó y se quedó indocumentado, entró con visa pero se quedó indocumentado, no puede utilizar el camino de crear empresa como mecanismo para resolver su estatus migratorio. ¿Puede tener empresa? Sí. ¿Puede generar empleo? Sí. ¿Puede generar utilidades y ese dinero es de él a través de la empresa? Sí. Pero que porque tengo 1000 empleados y 20 empresas, yo ya soy un gran generador de empleo y ya ha crecido mucho, entonces permítame aplicar a la visa de inversión. No. Aplicar a visas de inversionista es funcional para cualquier persona que viva dentro de Estados Unidos y tenga estatus migratorio definido, o para cualquier persona que aún está en su país de origen, tenga o no tenga visa de turista. Quien aplica a una visa de inversión no tiene que tener una visa de turista, puede que nunca haya tenido visa de turista, está aplicando a su visa de empresario, es viable. Pero alguien que tiene su visa de turista, pues viene, crea la empresa, hace estos trámites y pasa de una visa de turista a una visa de empresario. Entonces, es importante destacar que es como pasar de un estatus legal a otro estatus legal cuando estás en Estados Unidos, o es como hacer una aplicación desde el país de origen con base en un negocio y su buen plan de negocios, diciendo, señor gobierno americano, yo voy a aportarle a la economía americana, estoy haciendo esta inversión, estoy creando este negocio y voy a crear estos empleos y por favor déjeme ir a manejar mi negocio a los Estados Unidos. Aplica supremamente bien, Humberto, para gente que tiene empresa en el país de origen y diversifica su empresa hacia Estados Unidos mediante el proceso de creación de una nueva empresa, y viene muy bien ahora en el post-COVID, en que si tú tienes un negocio de carteras o un negocio de tortillas en tu país y necesitas empezar a buscar un mercado más grande para garantizar la subsistencia de la empresa en tu país de origen, pues produces en tu país, traes el producto acá y lo comercializas aquí. Eso está en la agenda de todos los pequeños, medianos y grandes empresarios en este momento, en el post-COVID, tratar de vender sus productos y servicios en una economía tan grande y tan fuerte como la de Estados Unidos, aprovechando la fortaleza del dólar y aprovechando que todo el tema post-COVID se está recuperando mucho más rápidamente en Estados Unidos. Por ejemplo, este mismo año 2020 ya se prevé cerrar con todos los indicadores en negro en Estados Unidos, con todos los indicadores totalmente recuperados, jalonando la economía, obvio, con el aporte de un ejército de empresarios pequeños, medianos y grandes que están jalonando la economía todo el tiempo. Entonces, la oportunidad es diversificar, Humberto, crear sedes de tu negocio, de tu país en Estados Unidos y aprovechar las ventajas de tus tratados de libre comercio o la ventaja geográfica de la cercanía con Estados Unidos y vender el producto o servicio aquí. Quiero aprovechar por lo que mencionaste y de verdad, chicos, si ya están acá en Estados Unidos y se vinieron, ahora sí que con un estatus ilegal, como dice Matías, sí pueden emprender, pero el estatus es diferente. Lo ideal es que si usted quiere venirse a Estados Unidos, venga totalmente arreglado. Si quiere venir a emprender a Estados Unidos, acérquense a esas empresas que realmente les ayudan a ustedes a hacer las cosas legalmente. Te van a acercar con un abogado, te van a hacer plan de negocio, te van a decir cuál es la mejor propuesta y te van a llevar precisamente casi de la mano. Todo tiene una inversión, pero lo ideal es que ustedes garanticen que ustedes pueden estar acá en Estados Unidos, pueden tener su propia empresa, pueden trabajar. A mí me llamó mucho la atención la visa que se aplica básicamente para el 70% de las personas que quieren venir a Estados Unidos a tener su negocio. Me llama mucho la atención eso porque yo creo que la mayoría aplica. Y hay muchas empresas y tengo muchos amigos que tienen empresas de tecnología en Estados Unidos, en México, en Monterrey,
y quieren venir a ofrecer sus servicios acá. Acuérdense que en estos 2 años viene un repunte muy alto para Texas en cuestión de tecnología. Ya está SpaceX acá, ya está Tesla en Austin, Texas, ya viene también Apple y ya vienen muchísimas compañías que están precisamente, que son proveedores de ellos, que están formando aquí en Texas, y hay oportunidades para todos. Lo que sí va a haber es una escasez de personas o escasez de empresas, proveedores de servicios que tengan que hacer, que tengan que venir a apoyar a las empresas más grandes como las que ya les mencioné. Sin embargo, yo creo que Matías o con la empresa de Bixplan es una excelente opción para que les pueda crear no solamente su plan de negocio, sino que les ayude y los oriente con el tipo de visa que deben de tener. Se los aseguro que al final del día ustedes van a tener menos tiempo o van a reducir el tiempo para poder hacer que su empresa crezca de este otro lado, crezca en Estados Unidos y obviamente que crezca en su país de origen. Bueno, aquí hay, bueno, igual que saluda a toda la gente. De verdad, si tienen la oportunidad de preguntarle a Matías, porque hay muchos que preguntan y ahorita que estás aquí, me gustaría que te preguntaran y que vieran las oportunidades de qué es lo que deberían de hacer, qué tipo deberían de aplicar de visa. Pero bueno, vámonos, bueno, ya dice Joana, en mi caso que tengo empresa aquí en Estados Unidos, no la tengo registrada en Colombia, pero empleo por medio de contratos, servicios tecnológicos, publicidad de Colombia. Podría ayudar a esta persona que pudiera venir a trabajar aquí conmigo. Um, a eso le llaman visas de empleo. Entonces, si estamos hablando de traer a alguien de Colombia para que trabaje con ella en su compañía en Estados Unidos, sí existen H1, H2, diferentes peticiones. Puede buscarlo en internet allí o en la página web del USCIS y allí va a encontrar la información sobre las H1 y H2 que aplican para colombianos. La clave va a ser que pueda mostrar que la compañía está en plena operación, que tiene unas ventas X, que genera una utilidad razonable para poderle pagar un salario a esa persona que quiere traer en transferencia, pero es totalmente viable que le haga una oferta de trabajo a alguien de Colombia. Claro, eso existe. También es algo que ustedes asesoran, Matías, o que ustedes pueden canalizar. Sí, es algo que podemos canalizar. Nosotros trabajamos con abogados de inmigración que conocemos, que sabemos que hacen muy bien las cosas, que tienen un conocimiento profundo en los diferentes tipos de peticiones que hay, peticiones familiares, peticiones de empresa, peticiones de empleo. Nosotros obviamente como Bixplan nos involucramos en los planes de negocios para las visas de inversionista, las E1, E2, L1A y EB5, pero en todo lo otro simplemente canalizamos y los presentamos con abogados de confianza que sabemos que son expertos y que le pueden dar la asesoría con respecto a cuál puede ser la mejor estrategia jurídica para hacer ese tipo de peticiones complementarias. Ahora, hablemos un poco de buscar inversionistas. Yo quiero buscar un inversionista porque obviamente yo creo que mi empresa crezca. Esto de buscar inversionistas, ¿aplica a empresas que están fuera de Estados Unidos o solamente las empresas en Estados Unidos? No, esto aplica para todo el mundo, porque en realidad aquí hay que aclarar, por ejemplo, que mucha gente en Estados Unidos tiene dinero y la tiene guardada en el banco y dicen, es que el interés que me da al año es 0.3%, ni un punto, pues siquiera porcentual. O sea, casi que dejas el dinero en el banco y al año el poder adquisitivo es menor, ¿cierto? Entonces, mucha gente está dispuesta a arriesgar dinero en ideas de otros, que pueden ser gente que está fuera de Estados Unidos y le presentan un proyecto a alguien de acá, o puede ser gente que ya vive en Estados Unidos, que son residentes permanentes, ciudadanos o gente que vive aquí y tiene una idea muy buena. ¿Cuál es la clave? Pues que si vas a convencer a un inversionista que ponga dinero en tu negocio, que a eso le llaman inversionistas ángeles, que arriesguen su dinero, que lo tienen seguro en el banco y lo pongan en tu actividad, pues tienes que convencerlos con una herramienta y esa herramienta es un buen business plan, un buen plan de negocios que le explique a ese inversionista por qué la idea en particular, el servicio que está ofreciendo tiene altas posibilidades de éxito, cuándo va a tener el retorno sobre la inversión, qué utilidades proyectadas mensual y anualmente tiene ese proyecto en particular para garantizar que el dinero tenga una posibilidad cierta de volver, de tener un retorno. Entonces, ese tipo de peticiones que es buscar capital con inversionistas siempre requieren un plan de negocio sofisticado, completo,
complejo, bien hecho, estructurado, que esté muy blindado a que ese plan de negocios responda por lo menos 9 de cada 10 preguntas posibles que tenga un inversionista potencial, que si no es un inversionista ducho, va a llegar a analizar tu proyecto con su contador, con su CPA, con su analista financiero, y las preguntas que él no sepa hacer, el analista financiero sí las va a hacer. ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es la tasa interna? Dime cuál es el periodo de repago, dime cuál es el valor presente, dime por qué tu producto o servicio tiene un chance de verdad de ser exitoso en el mercado, dime a qué cliente te vas a dirigir, cuál es tu valor agregado, en qué te diferencias de la competencia y cuánta plata es que de verdad necesitas y en qué la vas a invertir en específico. Todo este tipo de preguntas son preguntas normales que un inversionista potencial va a hacer con respecto a tu proyecto. Y si le tienes una respuesta sensata a esas preguntas y si muestras que tienes el equipo apropiado, pensado para sacar adelante el negocio en los siguientes 5 años, muy posiblemente vas a conseguir el capital con personas, con inversionistas ángeles. Es que al final de cuentas lo que acabas de decir, realmente no necesitas, si tú quisieras, no necesitas venirte a Estados Unidos a trabajar. O sea, realmente tú puedes conseguirte un inversionista de Estados Unidos que tiene su capital ahí, que se está evaluando cada año. Nada más que, obviamente, pues hay que presentarle un buen proyecto y que para eso están ustedes y que les pueden decir exactamente cómo se genera un plan de negocio para poder convencer a un inversionista como ellos. Supongo también que de alguna manera los encaminan ustedes para que vayan y vean a inversionistas, para que puedan ver sus proyectos, sus ideas y que tengan un porcentaje de éxito más alto para que puedan obtener el dinero que necesitan, ¿no? Entonces, pero aquí una pregunta de Harold Ramos, ¿cuál será el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso para vender y exportar artesanías a Estados Unidos siendo un mexicano? O sea, ¿qué tendría que buscar para que tú le puedas ayudar o qué pasos tendría que seguir? Pues mira, lo primero es determinar que el producto tenga potencial de ser vendido acá. Cuando uno piensa en artesanías mexicanas, pues imagínate, hay al menos 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, principalmente radicados en California, en Texas y en Illinois. Y están concentrados en ciertas ciudades específicas. Houston, bueno, en general todas las de Texas, pero San Francisco tiene un potencial de mexicanos muy grande. Ahora con el comercio electrónico, yo le diría a Harold, llegas aquí, creas una compañía, es importante crearla porque te da un juego local, te permite tomar servicios de pagos con tarjetas de crédito y pagos online. Eso pegado de crear una buena tienda electrónica, un buen sitio web, no cualquier página, ser competitivo con comercio electrónico en Estados Unidos, donde se inventó el comercio electrónico, implica crear una tienda, incluso pensar en que no, yo voy y vendo ahí en Amazon, eso es fácil de decir, pero vaya, hágalo. Es decir, tienes que venir bien parado, No está tan fácil. Perdón, Humberto. No está tan fácil, dices. Claro, eso es fácil de decir, pero hacerlo es otra cosa. Requiere trabajo, requiere hacerlo con criterio, asesorarse de profesionales, crear una buena tienda de comercio electrónico dentro o fuera de Amazon o en los dos ambientes totalmente o en otras plataformas, eBay, etcétera. Ya teniendo el producto, asegurar la logística de entrega, ¿cierto? Y empezar a comercializar el producto y empezar todo el proceso de ensayo y error y entender que se van a cometer errores, Humberto. Entender que el proceso de ser empresario significa cometer errores, porque la mejor forma de no cometer errores es no hacer nada. Pero el que va y se atreve y prueba y el que ensaya 10 productos y se falló con 9, pero fue exitoso con 1. Tú no necesitas sino ser exitoso con 1, porque ese con el que logras ser exitoso paga todo lo que haya costado los 9 fracasos anteriores. Entonces, el punto es tener paciencia, ser muy analítico, escuchar al cliente, escuchar a los colaboradores, mejorar, hacer procesos de mejoramiento continuo todos los días del año, porque si tú a tu empresa le mejoras una cosa todos los días, cuando termina el año has mejorado 365 cosas y tu empresa es otra cosa, está transformada. Cuando escuchas a tu cliente, cuando escuchas al mercado, cuando miras qué te está diciendo el cliente que necesita, que le gustaría ver, que tú le ofrecieras. Entonces, si tú te dedicas a escuchar, a analizar, a ensayar, a innovar, a hacer mejoramiento continuo, pues las probabilidades de éxito de tu negocio son altísimas. O sea que Harold tiene toda una oportunidad con sus artesanías. Cree la empresa, tenga una operación local y si quiere, como es producto hecho en México,
puede optar por aplicar incluso a una visa E1 de transferencia de mercancías de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, y puede someter esa petición. Excelente. Bueno, Harold, pues ya sabes, ya te contestaron. Si quieres, acércate a Matías y hazle las preguntas correctas. Y definitivamente, pues si quieres crear un plan de negocio, pues yo creo que VixPlan sería la mejor opción. Y obviamente, si está aquí es porque yo estoy respaldando a VixPlan como el emprendedor que está aquí, que yo lo conozco. Así que si ustedes quieren, por favor, contacten a Matías y vean la posibilidad de hacer un plan de negocios y que tenga éxito, ¿no? No que se vengan como borras, ¿no? Y empiezan a querer hacer todo solos, que está bien. Mucha gente quiere hacer eso porque se quiere ahorrar dinero, pero pues ya tienen todo, ya Matías dice, bueno, yo ya sé el camino correcto, claro que te tiene que costar, pero si te pones a evaluar tu tiempo costo que vas a perder con el tiempo costo que tienes que invertir, básicamente te va a salir lo mismo o menos. Entonces, yo creo que es una excelente opción. Matías, habíamos hablado de esas opciones que puedes crear tu plan de negocios, pero cuando tú vas a crear un plan de negocios, ¿qué le pides a aquella persona o a aquella emprendedor que quiere venir a Estados Unidos y desea conseguir un inversionista? ¿Qué le estás solicitando tú de antemano? Bueno, lo que hacemos es un proceso de consultoría en el que se decide con él, porque al final es su proyecto, cuál es el producto o servicio que quiere vender. Nosotros hacemos un levantamiento detallado en el que discutimos cuáles serían los costos fijos que va a tener ese proyecto. Muchas veces no conocen cosas que se estilan dentro de la cultura de negocios de Estados Unidos, por ejemplo, hablar de qué es una general liability, un workers' compensation, un payroll tax, el income tax, todas las diferentes tasas que aplican para estos parámetros, cuáles son los seguros que aplican en su industria en particular, si hay algunas licencias. Todo esto tiene que someterse a discusiones para que se pueda tomar la decisión con el dueño del proyecto de cómo vamos a modelar esa proyección a 5 años de ese negocio que no ha arrancado, que apenas va a arrancar. Entonces, lo que le pedimos a la persona es que esté con nosotros, con un especialista de la oficina, en al menos unas 3 reuniones de 60 a 90 minutos, haciendo todo este levantamiento, que es el que luego nos permite hacer la proyección del negocio a 5 años hacia el futuro. Y es el que nos permite luego modelar, crear un modelo matemático que lo vamos a discutir con él o ella, con el emprendedor o la emprendedora, para mostrarle, mira, dados los costos fijos que establecimos, dados los márgenes de utilidad que esperamos por cada línea de negocio, estas son las ventas que debe lograr tu proyecto en el mes 1, en el mes 10, en el mes 12 y en el año 2, 3, 5, para que pueda cubrir el crecimiento orgánico de tu empresa en términos de personal, de rodearte más, de invertir más en publicidad, etcétera. Esta proyección, cuando la socializamos y la persona dice, sí, me hace sentido, me siento cómodo, sí puedo vender ese número de hamburguesas, sí puedo vender ese número de bolsas, si es que vendes bolsas de cuero, yo qué sé. Entonces, cuando se siente cómodo con los números en términos de ventas, de utilidad, de número de unidades de cada producto o servicio a vender, entonces ya nosotros podemos terminar y como que hacer el entregable final del plan de negocios, que va a tener todo su capítulo de mercados, análisis de mercados, va a tener los análisis organizacionales, los organigramas, la proyección y los números, los flujos de caja, los balances generales, el estado de ganancias y pérdidas proyectado, toda esa parte financiera que es tan importante para que luego le podamos explicar, ahora sí, mira, tú trajiste una idea, esta idea ya se transformó en proyecto, ven, te explicamos tu proyecto, estos son los detalles del proyecto y cuando te enfrentes a potenciales inversionistas, esta es la manera como vas a exponer tu proyecto. Le damos como complemento un proceso de entrenamiento de cómo manejar su plan de negocios. Oye, Matías, y háblame un poco de los créditos bancarios. ¿Cuándo debería pedir un crédito bancario y si se utiliza el mismo plan de negocios? Ok, los planes de negocios para créditos bancarios o para incluso los SBA loans, los del Small Business Administration, son proyectos muy sofisticados. Se establece normalmente un estándar que tiene público el SBA en su página web. Es un estándar alto, son un plan de negocios a 5 años y hay un mini plan final a 24 meses, o sea que son 2 en 1.
Normalmente son muy exigentes en matemática financiera, deben cumplir ciertos indicadores, una cosa que le llaman índices de cobertura por allá, y unos números y unos flujos de caja contemplando el pago del crédito que estás pidiendo con su componente de capital y su componente de interés proyectado a 5 años, y sus tablas le llaman tablas de amortización. Entonces, son proyectos un poco más complejos. ¿Cuándo deberías pedir un crédito de esos? Pues cuando tienes de verdad claro que lo vas a invertir en un negocio específico, que es un negocio por el que tú sientes amor, cariño, pasión. No meterse en una industria que porque el compadre le va muy bien, eso es un error, que es que mi compadre Típico, se eso hizo es millón. típico, ¿eh? Sí, eso es típico. Yo me voy a meter ahí en los camiones porque mi compadre empezó con uno y ya tiene 10, pero no saben que hay 10 camiones facturando un mundo de plata, y así como entra, se va la plata, ¿no? Seguros, depreciación, el chofer, la gasolina, o sea, entra un mundo de dinero, pero el dinero también sale a chorros. Entonces hay que tener casi que, ojalá, un conocimiento técnico sobre la industria particular en la que te quieres involucrar, tener claro que ese préstamo que voy a hacer tenga una posibilidad muy grande de ser exitosa. Es más, es un error hacer el plan de negocios simplemente para que me den la plata, porque si yo convenzo de que me den la plata y luego guardo el plan, arruino las posibilidades de éxito del proyecto, o por lo menos las disminuyo sustancialmente, porque ese plan de negocios que hice debería ser el faro de implementación, el faro en el camino, es la guía para aumentar la posibilidad de éxito de mi emprendimiento. Entonces, no hago un plan de negocios para aplicar a una visa, eso es un error. No lo hago para que me den un crédito, no lo hago para convencer inversionistas, eso es solamente el uso número 2. El uso número 1 de ese plan de negocios es para yo saber dónde estoy parado, en qué me estoy metiendo, en qué industria. Es un error que si yo necesito $500,000 pida 1,000,000. ¿Para qué? Si es que tengo que pagar interés, si es que tengo que pagar capital, y es que si yo malverso el dinero, luego tengo que pagarlo. O sea que debe ser un análisis muy concienzudo, muy detallado para determinar cuál es el dinero que realmente yo necesito, y ser muy prudente, muy frugal en los procesos de inversión de ese capital. Entonces, por supuesto, invertir, hacer un buen plan de negocios para conseguir capital con inversionistas ángeles es toda una posibilidad que está al alcance de todo el mundo, al que tome la decisión de hacerlo, pero hay un trabajo por hacer de 2, 3 meses para tener un proyecto muy maduro en tu mano y poder decir, ahora sí estoy listo para buscar capital y estoy listo para llevar a cabo este plan, pero utilizando el mismo proyecto como guía en el proceso de implementación. Oye, Matías, ¿hay algún tipo de plan de negocios, proyecto o empresa que no es aceptado en Estados Unidos? No sé, ¿qué te gusta? Por ejemplo, quiero crear una empresa de locutores. Entonces, pues dice, no, pues locutores aquí hay muchísimos, ¿no? ¿Hay algo que tú sepas que no es aceptado? Sí, mira, en general, por ejemplo, en el mercado bancario, ir a un Chase, a un Bank of America, que me presten 200,000 para montar un restaurante de primera, eso no va a pasar porque es una industria casi que vetada. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de riesgo muy alto. Pero sí, el SBA, el Small Business Administration, sí te presta para tu restaurante si tú demuestras tener formación, conocimiento técnico en la industria de la comida. Entonces ahí el que es chef, el que estudió eso, o el que trabajó 5 años en restaurantes, puede sacar toda esa experiencia y capitalizarla dentro del proyecto para aumentar el chance de que le den el dinero para iniciar su negocio. Ahora, en el mundo de las visas hay ciertas actividades que no son bien recibidas, como, digamos, crear una sala de póker, crear un sitio, juegos de azar, o bares de esos de cosas que no son, pues, que no son muy acordes a la ética. Entonces, ese tipo de cosas yo diría que sí están vetadas, porque no va a caminar una visa sobre una idea de esas. Hace días nos consultó alguien para un tema de unos temas de póker, y nosotros le dijimos, mira, antes de que entremos en tratos de hacer plan de negocios, vete con tu abogado, y que el abogado le ponga la bendición a ver si eso tiene sentido, porque eso es juego de azar, eso es póker, eso que yo sepa es allá en Las Vegas, pero no aquí. Entonces, no funcionó, no caminó el proyecto. Pero la gran mayoría de las actividades sí se dan. Incluso hay actividades muy frecuentes, muy recurrentes. Si uno se pone a pensar
en todos los temas de mantenimiento, el tema de mantenimiento de obra, construcción, Me reparación de ganaste obra, la pregunta. casas, toda esa parte de construcción. Hay un ejército de oportunidades ahí: pintar, instalar enchapes, reparar techos, reparar puertas de garaje, todo ese tipo de cosas en construcción. Yo diría por ahí un 20% de la gente viene a alojarse en el sector de la construcción, construcción nueva, reparación. Ahí en la industria de la comida, todo lo que tiene que ver con crear un restaurante, con tener un food truck o un carrito de comida, hacer comida para llevar, para deliveries, etcétera. Eso es muy, muy recurrente. También todo lo que tiene que ver con vehículos, mecánica, reparación, venta de vehículos usados, venta de vehículos nuevos, venta de repuestos. Esas tres actividades pueden consolidar fácilmente el 60% de lo más frecuente. Hoy vemos mucho aplicación con franquicias, vemos también creación de modelos de negocio de comercio electrónico, tiendas electrónicas, gimnasios, belleza, vemos mucho encomiendas, entregas, camioncitos, carros pequeños para hacer entregas, vemos mucho de eso. Servicios profesionales, servicios de consultoría, servicios de contabilidad, spas también vemos mucho. Entonces, son múltiples los negocios. Yo diría que por cada 99 negocios que es viable para crédito bancario, para buscar capital con inversionistas o para aplicar a visas, tal vez haya uno o dos por ahí que puede uno considerar que esté vetado. Vamos a darles así a todos una orientación más o menos. ¿Cuáles son aquellos que tú digas, aquellos proyectos que son más exitosos? ¿Qué tipo de proyecto sería más exitoso? Pensando en que la gente de nuestros países quiera emprender en Estados Unidos y que diga, ¿sabes qué? Este tipo de proyectos son más exitosos porque se necesitan más en Estados Unidos. Mira, Estados Unidos es un país gigantesco y Noble. para dar una idea, solo el estado de Texas puede ser 5 veces la economía de Colombia. Solo el estado de Texas es casi 2 veces la economía de toda la República Mexicana. Solo el estado de la Florida equivale al mercado y al Producto Interno Bruto de todo México. Hay en ciudades como Florida, San Francisco, Houston, New York, se hablan más de 100 idiomas. O sea que las oportunidades están por donde tú quieras con el tipo de producto o servicio que tú quieras. Si tú quieres venir a comercializar agujas, muy posiblemente encuentras mercado. Si quieres vender submarinos, muy posiblemente encuentras el mercado. Así que la respuesta a tu pregunta, Humberto, para mí es: el negocio que más posibilidad tiene de éxito es aquel en el que tú tienes conocimiento técnico o haces lo que hay que hacer para estudiar y desarrollar el conocimiento técnico, que a la vez tengas pasión por ese producto o servicio, que tú te veas ese negocio como un matrimonio, que en los siguientes 5 o 10 años tú estás dispuesto a convivir con aprender tanto de ese producto o servicio todos los días, ofrecerlo, ser constante y ser perseverante, que aunque el teléfono no suene y aunque no te llamen, tú vas a estar haciendo actividades de networking, haciendo publicidad, haciendo una buena página web, haciendo actividades de social media para poder divulgar ese producto o servicio. Yo creo que más que una actividad en concreto, y yo te diría que todas las actividades, casi todas, me atrevería a decir, pueden ser potencialmente muy buenas o pueden llegar a ser potencialmente muy malas, dependiendo que no haga ese clic entre la actividad y el emprendedor. Pero si tú tienes amor por esa actividad, si tú tienes la constancia y la perseverancia para empujar esa actividad, y si tú vienes y te enfocas, y hay un libro que les recomiendo que se llama El poder de mantenerse enfocado, de Jack Canfield. Es un libro maravilloso que te dice cómo en la medida que los emprendedores se enfocan y son perseverantes, la probabilidad de éxito se dispara de manera monumental. Y tú, así como ves negocios que se quiebran, tú ves una gran cantidad de negocios que están siendo exitosos. Y la diferencia, la mayoría de las veces la hizo es ese emprendedor, ese capitán del barco que está ahí detrás del emprendimiento sacándolo adelante. Pregunta, ¿cualquiera puede emprender? Sí, cualquiera puede emprender. No se Pero necesita ir a la universidad, no se necesita estudiar.
se necesita mucho sentido común, se necesita amor por la actividad, pasión por la actividad, se necesita que aprenda a rodearse bien, que escuche a los demás, que aprenda a hacer las cosas como se hacen aquí y no es que en mi país, ay, olvídate cómo lo hacías en tu país, bienvenido a los Estados Unidos, hazlo como se hace en los Estados Unidos. Como dicen, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Dame 3 consejos para un emprendedor. Yo creo que para un emprendedor en Estados Unidos hay diferentes consejos que se pueden tener en cuenta. Un primer consejo es aprender a vender. Hay que, en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, se maneja estereotipo y a veces pensamos que el vendedor es una actividad de quinta, que el que se dedicó a las ventas como que perdió la platica que invirtió en la universidad. Esa es una tara cultural, pero también es una tara educativa. Ha venido cambiando. Las universidades privadas, sobre todo, y las que promueven emprendimiento, han venido haciendo esfuerzos en desarrollar las habilidades, los skills del emprendedor en términos comerciales. Un 50% del éxito empresarial en Estados Unidos está asociado con que sepas o aprendas a vender. Tú tienes que desarrollar habilidades comerciales porque aquí todo el mundo vende, desde el gerente más alto hasta la señora de los tintos está vendiendo. Entonces, la primera cosa es desarrolle sus actividades, sus skills, sus habilidades comerciales. La segunda es dedicar tiempo semanal generoso, mínimo el 60% de tu tiempo y sobre todo en las etapas tempranas del negocio, año 1, 2, 3, dedicar mínimo el 60% de tu tiempo a vender. A dedicarse a actividades comerciales, aprender a hacer networking es una segunda cosa importantísima, aprender a relacionarse de manera estratégica con las cámaras de empresarios, con los grupos, dar a conocer tu negocio apoyado en el boca a boca. Por supuesto, haz social media, pero casi que es muy común que en los primeros años de operación la mayoría de tus clientes vienen más por el boca a boca que por las estrategias de mercadeo. Entonces, dedicar 60% de tu tiempo sería un segundo consejo. Y el tercero es rodearse bien. Para mí, debes rodearte de especialistas. Tú no te puedes ahorrar el contador. Ten un buen contador. Págale bien para que te lleve bien tu empresa y esté atento al relacionamiento de tu compañía con el Estado, con el condado, con la ciudad, con el gobierno federal. Tú tienes que tener en cuenta que esa compañía tiene... cuando creas una empresa, trajiste un hijo al mundo y ese niño jurídico tiene una interrelación con los entes de control y que tú tienes que estar alerta con eso y eso te lo hace tu contador. Si le pagas bien, pero le pagas $100, ¿cómo va a estar pendiente de tu compañía? No lo va a estar. No le estás pagando lo suficiente para que esté al día. Y ten tu CPA y ten tu abogado de inmigración y ten tu abogado corporativo, revisa los contratos, invierte en cosas esenciales que lo que van a hacer es aumentar las posibilidades de éxito de tu emprendimiento. Excelente, ¿no? La verdad es que ha sido una plática muy, muy interesante. Tenía una pregunta, pero que de tanto que me moviste ahí, yo creo que ya se me olvidó. Pero básicamente es, digo, en resumen, cualquiera puede emprender, cualquiera puede venir a Estados Unidos a montar su negocio, pero lo ideal es que creen un plan de negocios, que realmente hagan un plan de negocios que les garantice o al menos que los acerque al éxito. Usted puede tener su propio negocio aquí, así que emprendedor, no tienes pretexto. Todas esas preguntas que me hiciste ya están aclaradas. Ahora, Matías, VixPlan, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden hablarte para poder crear su propio plan de negocios? Bueno, encontrar a VixPlan es muy fácil. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. Incluso les recomendamos mucho ir al canal de YouTube de VixPlan. Tenemos más de 100 videos con contenido pedagógico que hemos desarrollado a través de los años, explicándole a los emprendedores cómo hacer negocios, cómo entender la cultura de negocios de Estados Unidos, cómo seleccionar una franquicia, cómo seleccionar un contador. Temas muy diversos que los hemos hecho con mucho cariño, con mucha pedagogía, tratando de ayudar a que no cometan los errores que yo mismo cometí cuando llegué porque no tenía quien me explicara todas estas cosas. Ese canal está ahí al servicio de todos, es gratuito, por supuesto, inscríbanse. Cada viernes sacamos un nuevo video, todos los viernes a las 2 de la tarde sacamos un nuevo material. Siempre estamos creando material nuevo, así que nos encuentran en todas las redes sociales y en la página web www.vixplan.com. VixPlan es con X, plan como planear, hasta la N de niño, VixPlan.
Allí pueden visitar las redes sociales, pueden pedir, si alguien tiene un caso específico y quiere tratarlo con nosotros, nosotros les podemos dar desde una llamada de 15 minutos gratuita para aclararles alguna duda puntual, hasta una cita formal de 45 a 60 minutos por la que cobramos $80. Les dedicamos todo el tiempo, la atención, uno de los especialistas de la oficina los atiende, yo atiendo muchos de los clientes directamente y pues miramos qué proyecto tienen, qué quieren hacer, les ayudamos y pues la verdad si no están listos para irse a un plan de negocios también se lo decimos, les decimos no estás listo, ve, analiza detalladamente, haz esta tarea primero y luego miramos un proyecto de involucrarse en lo que significa un plan de negocios, que es un proyecto de 2, 3 meses, un mes y medio mínimo para sacarlo adelante y que quede muy sólido, muy vendedor para que logre el objetivo del por qué lo estás haciendo. Excelente, Matías. La verdad es que es un gusto y un placer. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ojalá vuelvas, porque esto básicamente es una pasadita. Todavía realmente faltan muchísimas cosas más. Yo espero que las personas, los emprendedores, empiecen a poner sus preguntas y emprendedores, busquen a Matías, busquen a Bixplan. Hay muchas personas detrás de ese proyecto y que les pueden ayudar a ustedes a lograr ese sueño que ustedes siempre han querido de venir a Estados Unidos, poner su propia empresa, ser un gran emprendedor, dar empleos y por supuesto generar ingresos, ¿no? Pero bueno, Matías, un gusto y un placer y chicos, nos vemos el próximo miércoles con un tema igual de bueno como este. Humberto, Matías. gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Listo.